Los blancos y rosados no están hechos para guardar, están hechos para consumirse en el momento. Los tintos. Tintos vamos a separarlos como en 3 partes: vino joven, guarda y alta guarda. ¿Qué llamamos vino joven? Que todo el mundo siempre pregunta ese tema. Vino joven es todo vino que hoy día más o menos está de los 500 pesos para abajo. Esos vinos tienes que consumirlos dentro de los 2-3 años, 5 a lo sumo, y es una exageración. Luego tenemos los vinos de los 500 a los casi 1000, para que más o menos puedas entenderme. Son los vinos reserva o de guarda, son los vinos que han pasado por barrica, por ende tienen un potencial más de aguante. Tírale entre 5 y 10 años, dependiendo del tipo de vino y la calidad. Y luego tienes las altas guardas, que normalmente pasan los 1000 pesos, que son los que te aguantan 15 años o más. O sea, resumiendo un poquito, los vinos jóvenes de alguna manera hasta 500 pesos por lo regular no tienen paso por barrica, de 6, 8, 10 meses. Eventualmente algunos a lo mejor les ponen chips, Sí, en algunos casos, pero el chip no es barrica. No. Eso también es importante tomar en cuenta ese detalle. Sí. Por ende, chequea la cava. Si en este momento tienes el vino común, el famoso Trompeter, el famoso vino de diario, económico, de todos los días, el que compras en el chino, el que compras en el supermercado, y ya lo tienes guardado hace más de 3 años, busca la fecha de la etiqueta y de hoy quítale 3 años. Si tiene más de esos 3 años, pues sal corriendo a descorcharlo, porque ya el vino se te puede estar pasando. Justamente en estos días hubo una discusión en internet, en uno de los grupos, porque habían guardado un Trumpeter común, lo habían guardado 5 años, pensando que con el tiempo el vino iba a mejorar. Un vino joven no mejora con el tiempo, y la persona pone en el post que el vino se le dañó por estar de pie. Cuando yo veo la añada, le digo: flaco, el vino no se te dañó por estar de pie, sino porque es un vino joven, un vino para todos los días, no lo puedes guardar 5 años. Por más que un vino joven lo guardes, un vino económico lo guardes por 5 años, no se va a poner mejor, lo contrario, se va a dañar. Entonces es hora de descorchar todo vino que es joven, que es un vino económico, que lo tienes guardado, sácalo, porque normalmente tienes que consumirlo 19, 18, máxime 17, y 17 se puede decir que es casi un límite en vinos jóvenes. Ahí es bueno también añadir algo que no le hemos hecho mención, ¿no? Los espumantes también califican como vino, sí. Recuerden ese detalle, y también calificarían como jóvenes. También hay sus excepciones, hay espumantes cuvée, hay espumantes que de alguna manera han pasado, tienen un tratamiento, vamos a decir que mucho más específico, y eventualmente pueden tener un poco mejor de guarda, pero también el criterio que aplica en este caso también son el mismo de los vinos jóvenes, es decir, hay que consumirlo antes de lo posible de los 2 años, no deja llegar a los 3 años. Eso que dice José es genial. Por ende, si tienes nuevamente en la cava algún espumante guardadito de hace 3 años para aquel momento especial, busca un motivo, cualquier motivo, y celebra esta noche. Es decir, empieza esta noche a buscar un motivo. No es que está lloviendo, listo, celebremos, porque el espumante te aguanta muy buena calidad, 1 año, 2 años y no más, y ya los espumantes de guarda, que son espumantes de muy alta gama, te puede aguantar más, pero el espumante no está hecho para guardarse, el espumante está hecho para tomarse en el momento. Entonces, vinos jóvenes blancos y rosados que tengas, sal ya a descorcharlos. Espumantes que tengas guardados, hora de descorchar. Y vinos jóvenes, tintos, que tengan precio en menos hoy día de 500 pesos, también momento de descorchar. Si tienes este fin de semana para empezar a descorchar todo lo que tienes guardado, porque eso, lejos de mejorar, se te va a dañar y con el tiempo se va a deteriorar. ¿Qué te va a pasar? Te va a perder características, te va a perder alcohol, te va a perder sabor, te va a perder estructura, te va a perder volumen, te va a perder todo. Va a tender a licorarse, lejos. Alicorarse y picarse son 2 cosas distintas. Esto va a tender a tener sabores de oporto. Cuando el vino se pasó en el tiempo, lo que vas a tener es un oporto, un vino más alicorado en boca, no pasado, sí alicorado. Ok, otro aspecto importante a tener en cuenta cuando abordamos lo que es el tema del vino son temperaturas. Obviamente varía dependiendo si son blancos, rosados o tintos. Eventualmente después
lo que sería también el uso de copas, es sumamente importante también el uso de copas. No, estoy solamente enunciando porque son puntos que se van a tratar a futuro con detalle. Simplemente los voy a detallar. Y la otra cosa, dependiendo si es un vino, porque hablamos de vinos jóvenes y vinos de guarda, obviamente el tratamiento es distinto a la hora de hacer la apertura, el descorche y eventualmente el servicio. Hablemos de temperaturas ahorita. Bueno, temperatura. Los blancos tienen que tomarse fríos, no helados. Sí, eso es importante la separación. 6-7 grados por ahí. Y sí, 4 a los 6, 8 grados dependiendo del blanco. Nunca freezer, nunca. No. Ni blancos, ni rosados, ni tintos, ni espumantes freezer. Nunca es freezer, no lo tienen ni que ver. Estaba diciendo los blancos, temperatura 4, 5 grados, 8. Si al abrirlo te resulta que está demasiado fuerte, lo que haces es enfriarlo porque lo vas a apagar. Si por el contrario quieres despertar un vino, ponlo a la temperatura máxima del servicio, que en este caso está tirarle entre los 8 y los 10. Los rosados, que son los segundos con más cuerpo, van entre los 8 y los 12 grados, y los tintos, dependiendo del cuerpo, de menos cuerpo a más cuerpo, de 12 grados a 18 grados. Los vinos nunca se toman a temperatura ambiente. Si alguna vez escuchaste eso, bórratelo de la cabeza. Temperatura ambiente, rapidito para que sepan. Antiguamente se decía, cuando se estaban en las cavas, eventualmente el winemaker o el enólogo o la persona que estuviera a cargo, bueno, vamos a tomarnos un vino de temperatura. Obviamente las condiciones de una cava son muy particulares, es decir, estás a 60 grados, las temperaturas son constantes a 15, 16 grados, incluso a veces un poco menos. Por eso tienen que tener mucho cuidado cuando alguien les diga, bueno, pero estamos a temperatura ambiente, por ejemplo, estamos en verano a 40, 44 grados, esa temperatura ambiente no es idónea. Y si eventualmente están en invierno, como ya estamos saliendo ahorita del invierno, tampoco sería idóneo para un vino tinto, si eventualmente hace bastante frío, si estás a 2, 3, 4 grados. Entonces es muy pendiente tener en cuenta ese detalle de la temperatura ambiente. Claro. Una cosa importante, si el vino se te pasa de frío no pasa nada, es mejor que esté pasado de frío o pasado de calor. ¿Por qué? Porque si está pasado de frío, colocas tus manos así en la copa y en pocos minutos levantas la temperatura del vino y lo llevas a la temperatura de servicio. Pero si un vino lo tienes demasiado caliente, el enfriarlo ya es más cuesta arriba, porque llevar un vino de 24 grados, que no lo deberías tener conservado a 24 porque se daña, pero imagínate que cometiste el error y lo teniste a 24. Llevarlo de 24, de 20 grados a los 14 grados o a los 16 o a los 10 te va a llevar mucho tiempo. Correcto. Ya que hablo eso de los 24 grados, perdona que te interrumpa, está bueno que pensemos cuáles son las temperaturas de conservación. Y es la otra gran pregunta que siempre nos hacen. Y chicos, si quieren hacer alguna pregunta, bienvenido sea. Saludos a todos los que se están incorporando. Saludos a los Instagram que están La por otra acá. pregunta que siempre hacen es ¿cómo debo conservar y guardar los vinos? Esa es otra pregunta muy importante. A ver, si tienes cava, obviamente la cava está bueno. Cavas temperaturas entre los 14 y los 16 grados, 14 cuando estás en verano, 16 grados cuando estás en invierno, en tintos. La cava, eso es importante, acaba de ser justamente el recalcado analógico en tintos. La cava tiene una bondad, dependiendo del tipo de cava, que a veces comparten temperaturas, pero si es una cava regular que solamente tiene una temperatura, ojo, si eventualmente están almacenando blancos, rosados o tintos, ¿ok? Porque la temperatura tienen que ajustarla. Entonces, ese es tal vez uno de los inconvenientes de las cavas, vamos a decir, estándar o regulares. Hay cavas que de alguna manera tú puedes compartimentar y puedes tener una parte de los blancos rosados y en otra parte de los tintos. Pendiente con ese detalle. Normalmente las cavas no son buenas para guardar blancos y tintos porque no alcanzan las temperaturas idóneas de servicio. Están buenos para conservar en el tiempo, pero como los blancos y los rosados no son vinos para conservar, sino son vinos para tomar en el momento, no sé qué tan útil sea este tema. Mientras que los tintos que sí son de guarda tienen que mantenerse a una temperatura estable, recomendado entre los 14 y los 16 grados. Demasiado frío no sirve, demasiado caliente tampoco. Si no tienes cava ni tienes ganas de gastar plata en una cava, pues simplemente busca el lugar de tu casa que sea más frío, más húmedo, más oscuro y más tranquilo. Repito, más frío, más oscuro, más tranquilo y más húmedo. Y más húmedo de todos.
Es decir, aquel placar que tienes en algún lado perdido, que no abres nunca, que nadie toca, que nunca nadie mira, genial. Punto medio del placar, no lo pongas ni arriba ni abajo, porque si tienes loza radiante vas a cocinar los vinos arriba o abajo, por ende punto medio. Y trata de mantenerlos alejados de la luz, alejados del sol, alejados de la vibración, alejados de todo lo que es cambio brusco de temperatura. Los vinos no les gustan los cambios bruscos de temperatura. De hecho, recordate las cavas de las bodegas. Las cavas de las bodegas que son oscuras, húmedas, tranquilas, temperatura estable, alta humedad. Esa es la condición idónea. Al vino le gusta esa condición. Excelente. Las bauleras también son buenas siempre y cuando no tengas aromas fuertes. Una cosa importante que mucha gente hace también es que guarda los malos diseñadores de cocinas, que me provoca a veces matarlos, sobre la heladera. Te ponen esas hermosas rendijas para poner vinos al lado del horno, encima de la heladera o al lado de la ventana, o al lado de la cocina también. O al lado de la cocina. Si tienes por casualidad vinos en esas condiciones, si no se te han dañado todavía, que es altamente probable que se te hayan dañado si tienen tiempo ahí, sácalos de ahí, porque al vino no le gusta la vibración, no le gusta la alta temperatura, no le gusta estar al lado del sol, no le gusta la iluminación, no le gusta ese conjunto de cosas. ¿Qué va a pasar? El vino se te va a dañar. Así de simple, se te va a oxidar, se te va a dañar y cuando lo descorches vas a tener un vino totalmente arruinado. Si por alguna circunstancia se te arruinó un vino, mala suerte, lo puedes usar como un lindo vinagre. Aderezo. ¿Sí? Tienes el aderezo, lo terminas de avinagrar, es decir, lo dejas abierto y lo terminas que se vinagra y tienes un hermoso vinagre de vino. Lastimosamente espero que no sea una alta gama que haya pasado por eso, pero si algún día algún vino se te daña, déjalo como vinagre que sirve. Excelente. Hay otra de las cosas también con respecto a la guarda, que estaba también Claudia haciendo mención, pero no vamos a andar mucho en detalle. ¿Cómo guardar el vino? Si eventualmente acostado o vertical. Ay. Si es un vino, aquí tenemos un dilema y siempre mi compañero y yo hemos tenido diferencias, ¿no? Cosa que es muy normal a lo largo de la vida. Si son vinos jóvenes o de poca guarda, yo recomiendo, y de hecho aquí en la cava los tenemos en posición vertical. En este caso son vinos de alta rotación de alguna manera, incluso a veces hasta los de larga guarda los tenemos también eventualmente en posición vertical porque no tenemos muchos vinos expuestos. Pero si son vinos que ustedes van a consumir pronto o relativamente pronto, el guardarlo de pie no hay ningún problema. Lo importante, sea de pie o acostado, es que el vino no sea expuesto a la luz, a los rayos ultravioleta, como decía Claudia. No estén moviendo la botella, vamos los viernes a limpiar la casa y le pasan el trapito a la botella, la mueven. No, los vinos no deben moverse. Una vez que usted los deja en un sitio donde lo va a destinar para guarda, ahí tiene que quedar. Si son vinos de larga guarda, se puede comenzar con una guarda en vertical y después a los 3 años, 4 años, yo recomendaría pasar a horizontal para que el corcho mantenga humedad porque es importante también. El corcho, si no tiene humedad, se reseca, pero de repente si el corcho también tiene excesiva humedad, también con el tiempo se puede pudrir. Entonces hay un balance muy delicado en ese sentido, pero no vamos a andar hoy en tema. ¿Qué otra cosa podríamos decirle a los chicos sobre el vino? Permíteme solamente opinar un tema de eso. Tú y yo siempre tenemos diferencias en eso. Sí, cuidado. A ver, el mayor productor de corcho en el mundo, de ahí viene la diatriba, expuso en un estudio que hizo a lo largo de muchos años que la cantidad de humedad que hay entre el vino y el corcho es suficiente para mantener hidratado el corcho y que en pruebas que ellos hicieron, cuando el vino está en contacto con el corcho, el vino pudre al corcho, esa pudredumbre pasa al vino. Nos ha pasado en más de una oportunidad de las botellas que tenemos allá atrás abiertas, que son normalmente botellas que tenían 15, 20, 30 años guardadas, que cuando la botella fue guardada de pie, el corcho sale más limpiamente que cuando la botella fue acostada. Cuando la botella se acuesta e intenta sacar el corcho normalmente se despedaza y se vuelve nada al momento de sacarlo. Entonces, todavía no hay una hay una zona verdad, gris, de alguna manera hay una especie de zona gris. También en estos momentos hay productores de corcho, por así decirlo, procesados o no llegando a ser sintéticos, que serían los plásticos, sino de corcho, muy interesantes también, con certificaciones muy importantes, que no necesariamente tiene que ser alcornoque, pero sigue siendo corcho, bien aglomerado con otras especies, pero también son cerramientos o son tapones muy buenos. Hay otra cosa muy importante, pero también se va a ahondar con más detalle y de hecho justamente haremos un micro video y lo haremos en vivo, que ya lo hemos hecho un par de ocasiones.
¿Cómo hacer la apertura de una botella? Porque un vino joven eventualmente no debería traer mayor problema a la hora de abrirlo. Pero ¿qué pasa cuando es un vino de guarda y sobre todo de alta guarda? ¿Se hace con el mismo descorchador, el rabo de cochino? No. Eventualmente... Ellos no saben qué es rabo cochino. Bueno, o dos pasos. No se hace con ese descorchador. Hay un descorchador que es de láminas y hay un proceso todavía mucho más elaborado, con calor, con una tenaza, pero no es el caso. No les vamos a complicar tampoco tanto la vida, pero sí eventualmente el de dos láminas, que lo hemos hecho aquí, eventualmente para ese tipo de corchos delicados, que sabemos que pueden estar muy húmedos o posiblemente quebradizos, cómo sacarlo con cuidado. Sí. Y obviamente lo que tendría que ser el decanter o decantar el vino y oxigenarlo, pero eso no es un tema que vamos a tocar porque no estamos hablando específicamente de vinos de alta guarda, solo lo menciono. Claro. Por cierto, si tienen alguna pregunta pueden formularla, que si la podemos responder, genial. Sí. Bien, tema de descorchadores. ¿Descorchadores? Descorchador. ¿Sí? Me suena fea la palabra de golpe. No. Bueno, el 2 tiempos obviamente es el mejor. Si tienen para invertir, no compren descorchadores chinos. El descorchador chino no es exactamente lo mejor, se dobla, se lavea, el tornillo sin fin, no es de buena calidad. Mejor invierte a un buen descorchador una vez y te olvidas de eso. Para mí tú debes tener por lo menos 2 descorchadores, el de 2 tiempos, en la mejor calidad posible, y el de láminas. ¿Cómo saber cuándo usar uno, cuándo usar el otro? Simple. Tienes una botella que tiene mucho tiempo guardada, tienes una botella que ves que el corcho está mojado, filtrado. Tienes una botella que cuando empiezas a meter el descorchador de lámina, ¿suena? Ahí tienen que parar, sacar el de 2 láminas y ir por el de... sacar el de 2 tiempos e ir por el de lámina. Exacto. Si ves que ese corcho empieza a crujir y a sonar, ya te está queriendo decir que no está bien el corcho humedecido, lubricado, y entonces puede ocurrir que cuando lo saques, si no tienes un buen descorchador, se te va a volver harina el pobre corcho. Sacas el descorchador de 2 tiempos, metes el de lámina y con eso el de lámina lo que hace es abrazar el corcho y te saca el corcho completo y te evitaste problemas. Excelente, bueno, muy bien. ¿Vamos? Otra cosa importante también, pero eventualmente simplemente la vamos a enunciar en el día de hoy, ya hablaremos con más detalle, haremos ejemplos incluso en vivo, que creo que sería interesante. Eventualmente el decanter, para aquellos que son vinos de reserva, gran reserva, eventualmente explicarles un poco el proceso de por qué hay que decantarlos, qué es un decanter. Eso también lo abordaremos oportunamente llegado el momento. Otra de las cosas importantes tiene que ver con el servicio. Las copas importan, se puede servir el vino en cualquier elemento de cristal o de vidrio, no. Es muy importante tomar en cuenta este detalle, ¿ok? Con respecto a dónde eventualmente servir el vino, porque el vino requiere justamente movimiento, acción, apertura. De alguna manera, para poder ver la parte de colorimetría necesitas tener un copón de ciertas características, y eso también es una cosa que es muy importante a tomar en cuenta. A veces se estila servir, incluso lo hemos visto en restaurantes, en la mayoría, te sirven el vino en vinos de copa de agua. No hagan eso, y si ustedes hacen eso en su casa, yo les recomiendo que si no tienen copones, es decir, es clásico, ¿verdad? Se hagan a buscarlo, a comprarlo, porque realmente es importante ese aspecto. Sí, hablaste muchas cosas muy importantes, sí, pero tengo una pregunta acá que dice, ¿cómo puedo identificar cuál vino debo decantar? A ver, muy buena tu pregunta. Bueno, lo estábamos mencionando. A ver, siempre un vino necesita aire, siempre. Aún el vino 2020 necesitas darle un tiempo de aire. ¿Por qué? Porque necesitas que las moléculas de alcohol salgan afuera y por ende puedas percibir tanto en nariz como en boca la fruta y no el alcohol. Entonces siempre está bueno darle una media hora al vino de aire, dejándolo en la botella, dejándolo airear. ¿Cuándo usar un decanter? Si tienes dudas, no lo uses, por lo menos en vinos de alta guarda. ¿Por qué? Porque un vino de alta guarda decantado de forma incorrecta, te puede dañar o perjudicar el vino. Entonces, ante la duda, no lo uses. Si por el contrario, no eres de tomar vinos de alta guarda, sino eres de tomar vinos jóvenes o vinos guarda, ¿cuándo utilizar el decanter? Fácil la respuesta. Cuando descorchaste el vino y el vino te pateó en alcohol, es decir, aquel vino que es recontrapotente en nariz, que apenas lo descorchas, sientes el aroma del vino. El vino te está pidiendo respirar. Mientras más potente sea que te patee, mientras más duro te patee, más tiempo de decantado o de aireación va a necesitar. En ese caso, si ves que es el vino excesivamente potente en nariz, pásalo a un decanter.
Ahí si es un vino joven puedes hacer una decantación violenta, que es simplemente acá tienes el decanter, acá tienes la botella, hace gloc, 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 gloc. Decantación violenta para que entre bastante aire, el vino se oxigene, bote un poco afuera toda esa cantidad de alcohol y puedas percibir el vino sea más amable, más gentil en boca. Ahora, si lo descorchaste el vino y el vino está muy sutil, muy suave, muy ligero, tal vez no sea recomendable pasarlo a un decanter, porque si le haces una aireación forzada, muy rápido, demasiado abrupta, esos pocos elementos que tenía aromático pueden escapar y cuando se te escapa el elemento aromático puedes perder sensación de gusto. Sí, por ejemplo, los vinos blancos, los vinos rosados y los Pinot Noir yo no recomendaría decantarlos. Son vinos muy sutiles de alguna manera y si eventualmente son expuestos a mucha aeración, mucha oxigenación, los vas a matar, ¿ok? Estos son para vinos reserva, vinos gran reserva. De alguna manera las etiquetas o eventualmente donde tú vayas a comprar el vino, esa recomendación te la debería dar quien te está vendiendo el vino. Mira, tiene 12 meses, 6 meses, 24, 36 meses de guarda, de barrica. Ya esos son vinos que ya te están diciendo, ya te están pidiendo que en su momento vas a tener que decantarlos eventualmente. También con la recomendación eventualmente que Claudia les dice con el olfato. El olfato es muy importante en este aspecto. Hay otra cosa que quería para redondear el comentario que hace Claudia. Aquellos que eventualmente no estén muy duchos o no tengan muy claro, sí saben que tienen que airearlo, sí saben que tienen que decantarlo, pero no saben cómo. Yo les doy la recomendación más sencilla. Descórchenlo y déjenlo en la botella. Hay una norma, una regla, sencillito, rapidito se los digo, 30 minutos por cada año de guarda. Es lo que se recomienda. Es lo que se recomienda. O un año por cada año de guarda, si les quieren sacar la cuenta. No, un año no. Si perdón, 1 hora por cada año de guarda. Es decir, ustedes me entendieron, quise decir lo mismo pero al revés. Ok, eventualmente, bueno, si eventualmente sacan la cuenta y tienen que dejarlo 2 horas, 3 horas, déjenlo en la botella y no corran el riesgo, no se pongan a inventar, porque es preferible dejarlo así a que eventualmente expongan a demasiado aire, demasiada oxigenación el vino y de repente lo dañen. Lo que acabas de decir es re importante. Ese día, es decir, si tienes ganas de descorchar un 2012, un 2014, vinos que ya tienen 4, 6, 8 años de botella, media hora de apertura normalmente no va a ser suficiente para ese tipo de vino y si encima es un vino con mucho cuerpo, mucho volumen y mucha estructura, menos todavía. Si lo descorchas y te lo tomas de inmediato, ¿qué te va a pasar? ¿Vas a ver mal? No, vas a ver bueno, pero todo el perfil aromático y gustativo lo vas a perder. ¿Y cuándo te vas a dar cuenta de lo rico que estaba el vino? Cuando te quedó esto en la botella, que le diste los 40 minutos que tardaste en consumirte toda la botella. Y cuando le diste esos pobres 40 minutos al final, si acaso, vas a decir, ¡ah, qué rico estaba el bueno! Pero ya pasa el tiempo, ya te consumiste el 90% de la botella. Entonces, nunca descorches un vino de viejo, por así decirlo, 12, 14, 10, 15, y lo descorches y te lo tomes de inmediato, porque vas a perder el perfil aromático, y si pierdes perfil aromático, pierdes perfil gustativo, porque el aroma y la nariz están íntimamente relacionados. Cuando un vino se despierta a nivel de aroma, se despierta en boca. Entonces, dale su tiempo. ¿Te quieres tomar esta noche o mañana, por decir algo, o el fin de semana, el sábado, te quieres tomar un lindo vino porque estuviste cocinando durante el día y en la noche quieres agasajarte o agasajar a una persona con un 2012, por decir algo? En la mañanita te levantas, pantuflas, sales corriendo para la cocina, descorchas el vino, frapera, agua, hielo, le pones una gasita, tapas un poco el pico del vino para que no venga una mosquita y se suicide en el vino, que a las mosquitas le encanta suicidarse en el vino. Yo si fuera mosquita me suicidaría. Lo dejas en la gasita y lo dejas tranquilito sus 6 horas. Si se aireó de más, no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo dejaste en la botella quietito a que se oxigene. Pero siempre es importante oxigenar. Llegaste esta noche apurado, te dio ganas de tomar un vino, no manotees un 2012. Para eso debes tener en tu casa un 2019, un 2020, un 2018, que si le diste los 30 minutos no va a haber pérdida. Pero en 2012 vas a perder, ese dinero que gastaste y todo el esfuerzo que hizo el enólogo, la bodega y quien te lo vendió para conservarlo a lo largo de todos esos años, lo vas a perder por no esperar el tiempo necesario. Excelente. Bueno, yo creo que son recomendaciones básicas. Lo otro que quedaría serían las copas, pero eventualmente también haremos en su momento
una aclaratoria un poquito más amplia eventualmente con respecto a las copas. Hay copas de cristal, hay copas de vidrio, hay una diferencia. Las copas de vidrio normalmente tienen mucha menos cantidad de plomo, algunas incluso no tienen plomo. De alguna manera esto es un componente importante. En la de cristal hay un componente de plomo, pero eventualmente también hay esa rugosidad propia que le aporta el plomo. De alguna manera hay algunos expertos que dicen que es mucho mejor el cristal porque justamente al no ser tan regular, más liso como es el caso del vidrio, el vino ayuda en el momento de airearlo a romperse, a las moléculas a romperlas y abre más el vino. Esto también forma parte un poquito de los mitos y verdades del vino, ¿no? Pero también en su momento les explicaremos con más detalle, eventualmente les mostraremos también las copas si es el caso. Mira, una persona dice, ¿cómo cuido su temperatura si lo decanto mucho tiempo? Fácil, bueno. Metes en una frapera, descorchas el vino, lo metes en una frapera, agua, hielo, pones una gasita en el cuello de la botella y te vas. En buena ley eso debe mantener la temperatura, más si tienes la calefacción. Si estás en un sitio muy cálido, eleva la cantidad de hielo. Si tienes por el contrario la casa es bastante fría y bastante fresca, baja la cantidad de hielo. Pero normalmente en agua y hielo se mantiene muy bien la temperatura y de esa forma haces las dos cosas. Lo enfrías y lo dejas abierto. Un tips para redondear un poquito lo que Claudia les comenta de la cubeta de hielo. Eventualmente es agua con algunas piedras de hielo, ¿ok? O sea, no están refrescando una gaseosa, que a veces la gente llena de hielo, no es necesario. Muy pocas piedras de hielo, bastante agua y sal si es posible, sal gruesa. ¿Por qué la sal? Porque de alguna manera la sal va a mantener la integridad física del hielo en permanencia. Si eventualmente va a ser una cubeta que va a estar expuesta al aire a 2-3 horas, eventualmente les debería guardar. La sal en el agua, no en el vino. La sal en el agua, con el hielo, obviamente. El vino tapadito con la gasa, eventualmente sí es la recomendación. Bueno, y queda solamente hablar del tema de las copas. El envase donde tomas el vino es tan importante como todo lo que hemos hablado anteriormente. Porque, ¿qué pasa? ¿Te lo puedes tomar en un vaso de agua? Sí. ¿Te lo puedes tomar en una copa de agua? Sí. ¿Te lo puedes tomar en un vaso de whisky? Sí. ¿Te lo puedes tomar en un vaso plástico? Sí. ¿Vas a ver igual? No. Definitivamente no. Y si no me crees, haz la prueba. Agarra un vino cualquiera, el que vayas a tomar esta noche o el fin de semana. El mismo vino lo sirves en un vaso de agua, lo sirves en una copa cualquiera, lo sirves en un copón de vino tinto y lo sirves en un vaso plástico que tengas, lo pruebas y te vas a dar cuenta que tienes 4 expresiones totalmente distintas. La razón que las copas son como son tiene una razón de ser. Básicamente las copas tienen esta forma. Alcánzame una copa porque mis manos no hacen buenas de copa, porfa. ¿Fácil que ya ser más específico con eso? No, solamente rápido para que los chicos vean. Las copas normalmente, si se dan cuenta, tienen una parte más panzona y tienen una parte más cerrada. Lo panzón tiene que ver que hasta donde llega la panza de la copa, hasta ahí normalmente es donde debe servir. O el meridiano. O el meridiano. La panza sería el meridiano, el ecuador de la copa de alguna manera. Sí, no hasta acá. No, nunca no como en la película, hasta no acá. Hagan eso. ¿Sí? Sirves normalmente hasta acá. ¿Por qué no sirves hasta acá? Primero porque se te calienta el vino. Segundo, si tienes la mala costumbre de agarrar la copa así, vas a calentar más todavía porque tú estás a 37 grados. Y lo más importante, si es un vino reserva, gran reserva, no vas a poder abrirlo para airearlo. Vas a bañar todo el mundo. Esto no lo vas a poder hacer porque si llenaste la copa acá, que vas a poder mover, por ende lo dejas acá y de esta forma le permites integrar aire. ¿Por qué las copas? Esta no es una copa de vino blanco, pero más o menos tiene el tamaño. ¿Por qué la diferencia entre una copa de vino tinto y una copa de vino blanco? Las copas de vino blanco siempre son mucho más chicas que las de vino tinto. ¿Por qué? Porque vino blanco, cuando sirves, tienes que servir menos cantidad porque el vino blanco se toma frío. Si yo agarro el vino blanco y me lo sirvo en esta copa hasta acá, cuando llegaste a la parte de abajo, ya el vino lo vas a tener recontra caliente. Sí, bueno, a mí me gusta el blanco un poco más caliente de lo normal, pero te vas a encontrar con un vino, es como tomarte una cerveza caliente. Hay un punto que no te va a gustar. Por esa razón, copa chica, meridiana nuevamente, o la panza de la copa, lo haces llegar y lo vas sirviendo de a poquito a la vez, mientras que el blanco y rosado permanece en la frapera, en la heladera o en la cava. Es decir, cuando estés tomando rosado, un blanco, un pinot noir o un vinos que necesitan servirse a baja temperatura, no los tengas sobre la mesa con la calefacción prendida dándole encima,
Porque ¿qué pasó? Cuando terminas la botella la vas a tener a 24 grados. Tenla siempre en una fraperita, tenla siempre en un lugar fresco, que no incida el calor y que cuando llegues al final de tu copa o llegues al final de la botella, pues puedas seguir disfrutando del vino a temperatura. Excelente. Bueno, yo creo que a grosso modo les hemos dado un pequeño brief, un pequeño repaso, y de alguna manera hablando por el vino, por el vino, qué es el vino, de alguna manera entendiendo un poquito, es solamente algunas indicaciones generales. Ya iremos en los próximos Avance Vino profundizando cada tema, porque de alguna manera cada tema tiene aspectos muy particulares, muy interesantes, y yo estoy seguro que van a surgir, y de hecho seguramente habrán quedado dudas, pero eso las iremos despejando poco a poco. A ver, dice no sé si hay alguna pregunta Luna Roja, vinos de autor presente, excelente los vinos de Luna Roja, saludos a Nicolás, sí. Gracias Nicolás por escribir. Nicolás dice, esperando pronto que presenten nuestros vinos. Seguro Nicolás, gracias nuevamente por estar presente. Bueno, les comentamos que estamos profundizando todo el tema de vinos boutique. Una de las cosas que está haciendo ahorita la Cava en estos meses, nos estamos renovando desde todo punto de vista. Vamos a presentar nuevas opciones, vamos a cambiar un poco las etiquetas de los vinos, vamos a profundizar más todavía el tema de los vinos boutique. Nos estamos ya poniendo en contacto con algunas bodegas re chiquitas que casi no llegan a Buenos Aires, y la idea justamente es darlos a conocer a través de este medio y a través de las catas para que realmente se animen a probar. Argentina tiene 8.000 etiquetas de vinos. Está bueno ya dejar de tomar siempre lo mismo, las 5 etiquetas de siempre. Está bueno cambiar. Normalmente no te equivocas. Cuando tomas un vino de bodega boutique, los productores que me están viendo en este momento lo saben perfectamente, no te vas a equivocar. Vas a tener un vino de excelente precio, excelente calidad. Entonces anímate a probarlo, porque realmente es un camino de ida. Cuando sales de los vinos comerciales y pasas a los vinos boutique, una vez que los comienzas a tomar, no hay forma de vuelta atrás. Entonces está bueno probar. Vamos a hacer un breve resumen para que los que se conectaron tarde, esperamos pronto contar con ustedes. Luna Roja, si tienen la oportunidad de probarla, los vinos de Luna Roja, anímense. Tuve la oportunidad de probarlos, su Syrah es genial, brutal, está muy bueno, vale la pena probar los vinos de Luna Roja. Entren en la página de ellos, chusmean un poquitito y cuando puedan los prueben. Bueno, un rápido resumen de todo lo que hablamos hoy, que hoy hablamos algunas generalidades y algunas cosas que siempre nos suelen preguntar. ¿Tipos de vino? Tipos de vino, blanco, rosado y tinto, a grosso modo. Y espumante. Y espumante. Los vinos, ya va, no acelere. Los vinos blancos y rosados se tienen que consumir en el momento, no son vinos para guardar. Si tienes un vino blanco, rosado, guardado más de 2 años, sácalo y es el momento de consumir. Vinos jóvenes, ¿se entiende? Sí, hay vinos blancos de guarda, que eso es otra historia, son vinos que han pasado por barrica, eso sí se pueden guardar, pero igual no es el vino blanco para guardar por tiempo. No. Espumantes, lo mismo que vinos blancos y rosados para consumir en el momento, salvo espumantes de muy alta gama, que igual más de 2 años, 3 años no dan. No les recomendamos. Vinos tintos tienes el vino joven, el vino de guarda y el vino de alta guarda. Vino joven para consumir en el año 2018, 2019, 2020. Son vinos de menos de 500 pesos, son vinos para consumir en el momento. Si tienes alguno de esos vinos económicos guardados, esperando que con el tiempo mejore, te permito decir que no va a pasar eso, se te va a dañar con el tiempo, lejos de mejorar. Vinos de guarda, normalmente de los 500 a los 1.000 pesos, te pueden aguantar, dependiendo del